Hola, buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber. Como de costumbre, quisiera agradecer a la Sociedad Libertad 7 y a Bank Inter que patrocinan nuestras actividades. También quisiera agradecer a Eduardo López Busquets, que nos acompaña esta tarde, y quería agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros. Quería introducir a Eduardo López Busquets, que actualmente es embajador de España en Irán, por su amabilidad, por acompañarnos, por venir hoy a impartir esta charla sobre el Irán actual desde el acuerdo nuclear. Él es diplomático de carrera. En julio de 2004 fue nombrado consejero encargado de Asuntos Políticos en la Embajada de España en México y en marzo de 2006 director general de Relaciones Informativas e Institucionales de la Oficina del Comisario de la Exposición Internacional de Zaragoza, 2008. Ha sido subdirector general de Cooperación con África Central, Oriental y Occidental de la Agencia Española de Cooperación Internacional, asesor del Gabinete del Ministro de Defensa, asesor del Departamento Internacional de la Presidencia del Gobierno y asesor del Gabinete de Análisis y Previsión del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Colombia, en Irán, en la Alianza Atlántica y en Argelia. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, donde nació, y pertenece a la carrera diplomática desde 1985. También obtuvo un máster en Política Internacional en la Universidad Libre de Bruselas. En agosto de 2009 y abril de 2012 fue embajador de España en Mozambique y Suazilandia. En marzo de 2012 fue director general de la Casa Árabe y recientemente fue enviado a Irán como embajador de España, donde actualmente ejerce su labor. Y sin más, pues voy a ceder la palabra a Eduardo, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Quiero agradecer también la presencia de todos ustedes, la presencia también de viejos conocidos de aquí de Valencia y en todo caso de gente que está interesada en saber precisamente qué es Irán en este momento. Inicialmente el título de la conferencia iba a ser, si no me acuerdo, de la Persia clásica al Irán actual, pero daba un poco la sensación de que íbamos a hablar mucho de Persia y quizá poco de Irán. Ahora da la sensación de que vamos a hablar mucho de Irán y poco de Persia. En realidad, ni una cosa es correcta ni la otra es errónea. Es decir, cuando uno habla de Irán, habla de un gran país, un país formado en la actualidad por 80 millones de personas, por aproximadamente una superficie territorial de 1.700.000 kilómetros cuadrados, es decir, 3 veces España, y un país que ocupa una posición absolutamente central en diferentes subcontinentes, es decir, está en conexión con el Golfo Pérsico, está en conexión con el Oriente Medio, con el Asia Central y también con el subcontinente indio. Por tanto, estamos ante un país con muchos miles de años de historia, y esa historia no solamente ha dejado vestigios, llamemos físicos, sino también vestigios, digamos, intelectuales y sobre todo vestigios en la manera de conducirse el propio país. Como saben, hace 37 años se produjo una transformación mayor en el sentido de que el Shah fue depuesto y apareció una república islámica que se ha consolidado, que recientemente ha tenido unas elecciones, de hecho la semana pasada, y que tiene una historia que es tan rica, por así decirlo, durante el periodo de estos 37 años como la historia en general del país. Es un país que está de moda, y está de moda porque tiene que estar de moda, fundamentalmente, porque es posiblemente el único elemento de estabilidad en una zona, en una región que está llena de conflictos. Y es precisamente, este es el primer punto de partida.
Hace ya 8 meses se consiguió firmar un acuerdo, el acuerdo nuclear, el 14 de julio del año pasado, por el que claramente Irán se comprometía a no desarrollar una bomba atómica, una bomba nuclear, y a cambio se levantaban las sanciones que durante muchos años habían afectado fundamentalmente a actividades económicas ligadas a este desarrollo nuclear, pero al mismo tiempo también ligadas a la vida y al tejido social de todos y cada uno de los ciudadanos. Las sanciones fueron posiblemente las más efectivas de la historia, no solo porque consiguieron el resultado, que consistía precisamente en que no se desarrollara un programa nuclear autónomo por parte de Irán, pero sobre todo fueron especialmente importantes porque eran de naturaleza financiera. Al final, lo que se hacía no era tanto castigar el comercio como tal, no solo, pero fundamentalmente afectaba a los flujos financieros y al final se llegó a este resultado. Pero lo importante de lo que sucede el 14 de julio del año 2015 no es solo, por así decirlo, el fin de este programa nuclear, sino fundamentalmente es la idea de que la comunidad internacional en general y Occidente especialmente necesita de un país como Irán para que contribuya a la solución pacífica de esa región tan compleja. Es decir, esto es lo que cambia precisamente la perspectiva. Es decir, ha habido en estos 37 años de República Islámica, ha habido momentos en los que ha emergido la idea de un régimen, por así decirlo, más abierto. Ha habido presidentes que se han, digamos, que han entrado en esa línea, como puede ser el caso en su momento de Rafsanjani o de Khatami, pero la gran diferencia en este momento no es solo, digamos, una noción de apertura, sino es claramente una necesidad absoluta por parte de la comunidad internacional de que contribuya, por así decirlo, de la mejor manera posible Irán a la solución de estos conflictos. Por tanto, en esta fase estamos, y esta fase es la que hace, por un lado, la caída de las sanciones y, por otro lado, el hecho de la necesidad de apostar por un papel positivo de Irán en la comunidad internacional, la que hace que se convierta en un país, por así decirlo, de moda. Y esto es lo que lleva pues a que este viaje que se va a producir en los próximos días tenga un especial interés. Irán es un país muy rico en diversidad de todo tipo, tanto geográfica como etnográfica como política, pero mantiene realmente una civilización. Lo que hace que estemos hablando de una civilización es precisamente la capacidad de encontrar en cada una de las diferentes etapas por las que transcurre el viaje en Irán una serie de elementos que nos hace recordar a la última fase y de alguna manera recoger elementos históricos de diferentes momentos. Hay un momento clásico iraní, es el momento de los aqueménidas, con una ciudad absolutamente maravillosa como es Persépolis, destrozada evidentemente desde el siglo IV a.C., después de que Alejandro Magno pasara por ella. Hay quien dice que lo que hizo fue destruirla para vengar precisamente que un siglo antes o siglo y medio antes los persas hubieran destruido la Acrópolis de Atenas. Pero lo cierto es que Persépolis es destruida en ese momento y ahora hay ruinas, pero las ruinas son absolutamente extraordinarias. Después, no voy a entrar en los grandes, digamos, en la cronología, pero hay otro momento histórico especialmente espectacular, que es el periodo sasánida, que más o menos coincide con el Imperio Romano en general. Es decir, hay durante aproximadamente 4 siglos, entre partos sasánidas ya hasta que llega el Islam, hay toda una civilización que hace que sea un imperio que por un lado mira hacia Roma, hacia las fronteras con Roma, fronteras en la zona de Georgia o en Turquía actual, y por otro lado mira también hacia China, y es el momento de la gran ruta de la seda. Hay después, a partir del siglo VII, la llegada del mundo islámico y la presencia islámica, y hay otros momentos históricos que también verán los que vayan a viajar del siglo XIX,
con la dinastía que se llama la dinastía Qajar. Si yo no me equivoco, el punto de partida ahora estamos viendo aquí la plaza central de Isfahán. La plaza central de Isfahán es, sin lugar a dudas, la plaza más bonita del mundo. Eso yo lo puedo asegurar, no las he visto todas, evidentemente, no he visto muchas, pero es una ciudad absolutamente espectacular. Por el contrario, empezando, llegarán, digamos, haciendo la ruta, la ciudad de Teherán, por el contrario, es una ciudad de más de 15 millones de habitantes, absolutamente desproporcionada, donde hay una serie de elementos únicos en el mundo, también, como puede ser las joyas, el Museo de las Joyas o pueden ser algunos de los palacios, pero ya cuando alguien llega a la ciudad de Isfahán, conocida como la mitad del mundo, se da cuenta de la posibilidad de crear una extraordinaria belleza en una plaza a partir precisamente de la utilización de los elementos como la cerámica o los elementos arquitectónicos. Esta es una plaza que originariamente se dedicaba fundamentalmente al polo, pero que reúne la centralidad de toda la ciudad. Una de las grandes ventajas de la ciudad de Isfahán es precisamente que como todo se concentra en la plaza, es muy posible en media jornada o en una jornada visitar también, digamos, el conjunto. Pero antes se pasa, hemos visto previamente la ciudad de Kashan. No voy a entrar a desarrollar, digamos, todos y cada uno de los puntos. Después, yo creo que en el turno de preguntas hay más posibilidades ya de hablar específicamente de ciudades, pero hay otras ciudades, como puede ser el caso de Shiraz, donde encontramos algunos de los elementos de la propia Isfahán. Ciudades como Naín, Isfahán y Naín son las dos grandes ciudades cuando uno habla de alfombras. Meibot es una ciudad fundamentalmente dedicada a la cerámica, y después las otras ciudades se visitan. Yazd. Yazd es fundamentalmente la ciudad donde se concentra en este momento la esencia zoroástrica del país. Hay un poco de mito en cuanto a que sea una ciudad zoroástrica. La verdad es que hay muy poca gente que siga siendo digamos, seguidores de esta religión, y a su vez están muy separados de el otro gran componente de la religión zoroastriana, que son los parsis de la India. Es decir, en la India existe una comunidad muy potente, entre ellos, por ejemplo, están los industriales como la familia Tata, son muy importantes, pero es una comunidad como muy cerrada y muy potente. En el caso de Irán es mucho más diluido su poder, de hecho no tienen un poder como tal organización, pero hay un conjunto de personalidades que siguen, digamos, esta religión. Insisto, es un país que al mismo tiempo mantiene los elementos civilizacionales, por así decirlo, que permiten, insisto, ver prácticamente los mismos elementos en ciudades separadas por 800 kilómetros de desierto, y permiten en cada uno de los casos recrear momentos históricos especialmente importantes. Para mí los más brillantes son desde luego toda la época del Imperio Safávida, cuya capital fue Isfahán, y verán elementos similares en la zona, en ciudades como Yazd o sobre todo Shiraz, y el momento Qajar, que es un momento de decadencia del siglo XIX, pero que gráficamente se va a estar, digamos, en contacto continuamente con él. ¿Cuál es el momento presente, el momento político y económico, y cuál es el futuro a medio y largo plazo de Irán? Yo creo que ahora hay un momento político de consolidación, digamos, de ese acuerdo nuclear, es decir, de la liberación de las sanciones, pero en general los iraníes pensaban o entendían que al día siguiente de las sanciones se iba a producir, digamos, un boom económico que no se va a producir, entre otras cosas porque esto no es automático, es decir, no consiste simplemente en que se han levantado las sanciones y ahora va a venir las empresas o se van a establecer relaciones comerciales. La línea va en ese sentido, pero lo cierto es que todavía perviven una serie de dificultades y poco a poco pues se irá consolidando, insisto, esa posición, partiendo de la base clara de que la comunidad internacional necesita, insisto, que
Irán juegue un papel constructivo en el desarrollo, en el conjunto del Oriente Medio. Existe pervivencia, insisto, de elementos económicos, pero a medio y largo plazo el país tiene un gran futuro. Un gran futuro porque, por su posición estratégica, porque cuenta con recursos muy importantes, es uno de los países, es el cuarto país en reservas de gas del mundo y es uno de los países más importantes desde la perspectiva también de la producción del petróleo. En este momento todos sabemos que el precio del petróleo está relativamente bajo, está muy bajo en los niveles históricos de los últimos 10-20 años, pero, y esto incide también sobre digamos, la falta de liquidez del propio país, pero existen posibilidades de asentamiento. Yo creo que también habrá una evolución política en el sentido de consolidación de esta tendencia más bien moderada, que es la que hace que todos tengamos una relativa, digamos, esperanza en el desarrollo, una relativa, más que relativa, una absoluta apuesta por el desarrollo del país, y este desarrollo también afecta evidentemente a las relaciones con España. Cada vez es mayor el número de empresas españolas que establecen contacto con Irán, cada vez es mayor el número de visitantes y cada vez es mayor en general el número de contactos que se desarrollan entre un país y otro. España, durante todo el periodo de negociación del acuerdo nuclear, jugó un papel importante, no visible, porque la negociación fue entre Irán y los 5 miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, pero lo cierto es que España jugó un papel pasando precisamente mensajes en su momento en un sentido y en otro. Históricamente las relaciones con la República Islámica de Irán han sido positivas, no ha habido ningún contencioso, esto es muy importante para destacar, es decir, cuando me refiero a contenciosos me refiero a que las relaciones, por ejemplo, con el Reino Unido siempre son traumáticas en el caso de Irán, entonces proyectos de naturaleza económica a veces quedan subordinados a crisis políticas concretas. Un caso relativamente similar, aunque menor, es el caso de Francia. Sin embargo, países como Alemania, que es la gran potencia europea en Irán, Italia, que es la segunda gran potencia europea en Irán, la tercera sería Francia, y el caso de España, es decir, Alemania, Italia y España, están más encapsuladas, por así decirlo, de este tipo de conflictos, lo cual también hace que las relaciones de naturaleza económica se puedan asentar sobre unas bases de confianza más grandes. En Irán no hay una colonia española importante, no hay más de unas 150, 170 personas. En su mayor parte se trata de mujeres españolas que en su momento se casaron con iraníes, tuvieron hijos que tienen la doble nacionalidad y a su vez sus maridos adquirieron la nacionalidad española. Luego, prácticamente el conjunto de la colectividad española en Irán está formado por este grupo, no más de unos 20 expatriados que trabajan en empresas y la propia dotación de la embajada. En alguna ciudad, como es el caso de Isfahán, hay españolas trabajando en el sector de los hoteles y es posible que en algún momento se encuentren con ellas. Pero no hay insisto, una presencia española muy grande. Hay, eso sí, un reconocimiento, y esto no es, por decirlo, oficialidad, hay un reconocimiento claro de lo que es España, tanto en su perspectiva histórica como en su perspectiva actual, lo que pudiéramos llamar marca España. Pero como sucede en prácticamente todos los países, al final el 80% gira en torno al Real Madrid o al Barcelona. Es decir, la pregunta del Real Madrid-Barcelona es una pregunta típica y yo hasta ahora siempre respondía que yo era del Levante. Desgraciadamente este año me es más difícil. Me es más difícil, pero de todas maneras hay gente que sigue también al Levante. En general, los iraníes tienen evidentemente una de sus grandes preocupaciones desde siempre no ser asimilados a los árabes, tendencia absolutamente española y general de llamar árabe cuando estamos hablando de musulmán.
pero no vayan nunca a cometer, digamos, digamos, esta ¿cómo se dice? Disociación cognitiva, por no llamarlo de otra manera, porque suele haber una reacción bastante negativa. Es decir, estamos ante una civilización, la civilización persa. Solamente el 50% de los iraníes son, llamemos, persas. Hay aproximadamente un 25% de azeríes, que son turcos. Después hay, de origen étnicamente turco, después hay turcomanos, hay árabes, hay baluchis, hay un conjunto de población, pero sí que hay una noción de una unidad denominada Irán, una unidad, por así decirlo, histórica, una unidad que es menor de lo que en su momento histórico llegó a ser, porque Irán se extendía hacia Asia Central y aproximadamente el 50% de Asia Central y el Cáucaso y el 50% de lo que fue el imperio persa en el siglo XVI está en este momento fuera de las fronteras de Irán. Pero sí que hay una sensación de, digamos, insisto, de civilización, de elemento ligado a una propia lengua, que es la lengua farsi, en su origen indoeuropea, aunque tenga un 20 o un 25% de palabras ya de origen árabe, especialmente aquellas que están ligadas pues a los elementos políticos, religiosos o filosóficos. Es decir, el farsi es una lengua indoeuropea que no tiene nada que ver con la lengua árabe, pero que ya ha absorbido un 20 o un 25% de elementos que sí que están ligados, insisto, a este tipo de actividades, o bien políticas, o bien sociales, o bien culturales. Es también un conjunto, es un país que es muy consciente de su proyección internacional, que lo ha sido tradicionalmente, es decir, que se ha considerado un imperio y que tiene un elemento, digamos, de proyección, por así decirlo, imperial. Esto lleva a varias, no revelo nada que no sea muy conocido, digamos, lleva pues a veces a la paranoia, a veces lleva a la teoría de la conspiración, lleva también a la noción de supremacía, de superioridad, y lleva a todo un conjunto de circunstancias. O Irán, posiblemente que alguien les dirá que los mejores hoteles del mundo están en Irán, algunos hoteles de los que van a estar, el Hotel Abbasi en Isfahán, que es un antiguo caravanserai, es un hotel realmente espectacular, pero yo diría que hay otros países que también tienen hoteles mucho mejores. Entonces, todo esto forma parte de un mundo donde la poesía y la filosofía tradicionalmente juega un papel extraordinario, donde la gente se expresa en símbolos, donde ahora va a llegar el día 21 de marzo es el Año Nuevo iraní, es el Nowruz. Coincide, si se dan cuenta, con las fallas y coincide exactamente con todas unas tradiciones paganas, en el sentido, nunca sé si es el solsticio o el equinoccio, debía saberlo pero no lo sé, pero es el solsticio, es la llegada de la primavera, y por tanto hay todo este pozo que, insisto, es de naturaleza civilizacional, pero que está en el día a día de la cultura, en el bazar, es decir, es el vector, por así decirlo, cultural en el que digamos, se transforma o se expresa el conjunto de la colectividad del país. Es un país muy seguro desde una perspectiva de la seguridad individual, es decir, no hay problemas de robo, no hay problemas, en principio, en general, no hay problema de robo. Hay un tráfico en la ciudad de Teherán absolutamente endiablado, que yo no sé, yo personalmente creo que los conductores, quien conduce allí ha mutado, pertenece a otra categoría que no es la del género humano, pero, insisto, pero en general hay una tranquilidad, por así decirlo, y hemos visto algunas fotos ahí, por ejemplo, si no me equivoco, había una de Kashan, del Fin Garden, que es un lugar absolutamente maravilloso. Está la casa Tabataí de Kashan. Bueno, esto ya es periodo aqueménida, pero bueno, en definitiva, esta es la introducción, por así decirlo. La casa Tabatabai, esta casa es una casa de mediados del siglo XIX, era la casa de un comerciante de lo que antaño era la Ruta de la Seda,
y ahí en esa casa se desarrollaba todo tipo de actividades, tanto la vida, digamos, privada de la familia, como el caravanserai, porque era donde digamos, se intercambiaban precisamente todos los bienes y todo el comercio. Por tanto, voy a concluir simplemente diciendo esto, en líneas generales, es un gran país, es un país en el que en este momento la necesidad de la comunidad internacional de que juegue un papel positivo, o al menos no negativo, es especial, es decir, todo el Oriente Medio está en llamas, menos esta zona, y tiene un desarrollo, una potencialidad de desarrollo económico importante. A su vez, los españoles, digamos, tenemos activos, algunos más bien desconocidos, es decir, el legado, por así decirlo, histórico de Al-Ándalus no es percibido como un elemento de relación con España. En general, el iraní, aunque no se pueda generalizar, pero bueno, digamos que en general tiende a pensar que todo el origen de la arquitectura islámica ocurre en Persia y por tanto es persa y no islámico, y que Córdoba o Granada no son más que la copia, digamos, de elementos que autónomamente han nacido en su zona. Es decir, no verán, muchas veces no tienen, en uno de los discos que os he pasado lo dice claramente, no tienen la noción de haber pertenecido como elemento histórico a una propia civilización islámica que ha ido evolucionando en diferentes lugares. En todo caso, aquellos que vayan la próxima semana descubrirán un país realmente extraordinario, y los que no vayan, pues que vayan lo antes posible, y mientras tanto, pues lo que yo les pueda orientar o ayudar, pues encantado de hacerlo. Así que si les parece, pasamos. Bueno, muchas gracias.